Cámaras de seguridad, registros de acceso y espacios controlados deberían impedir que alguien se pierda sin dejar rastro. Sin embargo, en distintos lugares del mundo, personas reales entraron a sitios vigilados y nunca volvieron a ser vistas. No hubo salidas registradas, ni testigos confiables, ni explicaciones oficiales concluyentes. Hoy analizaremos 6 casos donde la vigilancia no impidió la desaparición. 1. El hombre que entró al metro y nunca salió. El 12 de noviembre de 2008, a las 21:17 horas, un hombre identificado como Carlos Alberto Gómez, de 42 años, ingresó a la estación Pino Suárez del metro de la Ciudad de México utilizando su tarjeta recargable habitual. Vestía una chamarra oscura, pantalón de mezclilla y llevaba una mochila pequeña al hombro. Las cámaras de seguridad del acceso principal lo captaron descendiendo las escaleras mecánicas con paso normal, sin signos visibles de alteración. Era un martes común, en hora pico moderada, con personal de seguridad, taquilleros y cientos de usuarios transitando por los andenes. Esa fue la última vez que Carlos Gómez fue visto con vida. Nunca abordó un tren, nunca salió por ningún torniquete y no volvió a aparecer en ninguna otra cámara del sistema. Su esposa denunció la desaparición esa misma noche, luego de que Carlos no regresara a casa y su teléfono dejara de responder. Al día siguiente, las autoridades revisaron los registros del metro. La tarjeta de acceso mostraba un solo ingreso, sin salidas posteriores registradas en ninguna estación de la red. El sistema de videovigilancia contaba con cámaras en andenes, pasillos, escaleras y zonas técnicas, pero ninguna captó a Carlos después del acceso inicial. La investigación interna descartó un error inmediato del sistema. No hubo fallas reportadas esa noche. Ningún empleado recordó haber interactuado con él. Los trenes circularon con normalidad y no se reportaron incidentes en vías ni retrasos que indicaran un posible accidente. Se revisaron las grabaciones durante semanas. En algunos tramos, las cámaras presentaban breves lapsos sin imagen por mantenimiento programado, pero esos cortes no coincidían de forma clara con un posible desplazamiento del hombre. Carlos no figuraba en hospitales, morgues ni registros policiales. No tenía antecedentes penales ni problemas de salud conocidos. Trabajaba como técnico en una empresa de telecomunicaciones y llevaba una rutina estable. Ese día había salido de su oficina a las 20:30 horas, según confirmaron compañeros de trabajo. No había retirado dinero, no hizo llamadas extrañas y no dejó mensajes. Su mochila nunca fue encontrada. La Fiscalía Capitalina abrió una carpeta por desaparición de persona. Se interrogó a operadores, personal de limpieza y vigilantes del turno nocturno. Nadie aportó datos concretos. Un guardia afirmó haber visto a un hombre similar caminando hacia un pasillo de servicio, pero no pudo confirmarlo y las cámaras de esa zona estaban temporalmente fuera de funcionamiento. Las áreas técnicas del metro fueron inspeccionadas días después, incluyendo cuartos eléctricos, túneles de mantenimiento y salidas de emergencia. No se hallaron restos, ropa ni señales de forcejeo. La empresa operadora negó que hubiera accesos no registrados al exterior. Oficialmente, era imposible salir de la estación sin pasar por un torniquete o una salida vigilada. A medida que pasaron los meses, el caso comenzó a estancarse. La familia insistió en que Carlos conocía bien el sistema y nunca habría ingresado a zonas restringidas. No tenía motivos para desaparecer voluntariamente. Su cuenta bancaria quedó intacta. Su identificación no fue utilizada. A los 6 meses, el expediente fue reclasificado como desaparición sin indicios de delito, lo que redujo los recursos asignados. Años después, periodistas retomaron el caso al obtener fragmentos del informe interno del metro. En uno de ellos se mencionaba la existencia de una puerta de servicio que daba a un túnel antiguo en desuso, cerrado desde los años 90, cuya cámara llevaba meses sin operar correctamente. No se documentó una inspección exhaustiva de ese túnel. La autoridad respondió que no había evidencia suficiente para considerar esa línea de investigación. En 2014, un ex trabajador del metro declaró de forma anónima que existían rutas internas no reflejadas en los planos públicos, usadas solo en emergencias, pero no aportó pruebas ni ubicaciones exactas. La Fiscalía nunca confirmó esa información. El caso de Carlos Gómez sigue oficialmente abierto, pero sin avances desde hace más de una década. Su ingreso al metro está documentado con precisión. Su salida no existe en ningún registro. En un sistema diseñado para registrar cada movimiento, una persona simplemente desapareció. 2.
la mujer que entró al hospital y nunca fue registrada saliendo. El 4 de marzo de 2011, a las 6:42 de la mañana, una mujer, identificada como Laura Beatriz Méndez, de 36 años, fue captada por las cámaras de seguridad del Hospital General San Martín en la ciudad de La Plata, Argentina, ingresando por la puerta principal de guardia. Vestía un abrigo claro, jeans y llevaba una cartera mediana colgada del hombro izquierdo. Caminaba sin dificultad visible y no parecía alterada. El registro de video muestra cómo se detiene unos segundos frente al mostrador de admisión, observa el entorno y continúa hacia el pasillo que conduce a las salas de espera y consultorios. A partir de ese momento, no vuelve a aparecer en ninguna otra cámara del hospital. Laura había salido de su casa esa mañana, luego de decirle a su hermana que no se sentía bien y que iría al hospital para hacerse revisar. No mencionó una emergencia específica. No llevaba teléfono celular, solo su documento y algo de dinero en efectivo. Su familia asumió que estaba en observación hasta que, entrada la noche, nadie pudo comunicarse con ella. Al día siguiente, la hermana se presentó en el hospital para preguntar por su paradero. No existía ningún registro de admisión a su nombre, ningún turno asignado, ningún ingreso a guardia. El personal aseguró que, sin registrarse, no podía haber sido atendida. Ante la insistencia de la familia, el hospital revisó las grabaciones de seguridad. Allí apareció Laura entrando con claridad, pero no se encontró ninguna imagen posterior que mostrara su desplazamiento dentro del edificio ni su salida. El hospital contaba con más de 70 cámaras distribuidas en pasillos, escaleras, ascensores y accesos secundarios. Ninguna captó su presencia después del ingreso inicial. La investigación administrativa concluyó que no hubo fallas generales del sistema ese día. Algunas cámaras tenían ángulos muertos, pero no explicaban una desaparición total. La policía provincial abrió una causa por averiguación de paradero. Se entrevistó a médicos, enfermeros, personal de limpieza y seguridad del turno mañana. Nadie recordaba haber visto a Laura. No figuraba en listas de pacientes ni en registros de urgencias. No fue derivada a otro centro. No se reportó ninguna paciente no identificada con sus características. Se revisaron morgues y hospitales cercanos, sin resultados. La cartera de Laura nunca fue encontrada dentro del edificio. No se detectaron movimientos bancarios posteriores. Su documento no fue utilizado. Días después, un empleado de mantenimiento declaró que algunas áreas del hospital, especialmente los subsuelos y depósitos antiguos, no estaban completamente cubiertas por cámaras y se usaban poco. Esas zonas fueron revisadas superficialmente, sin hallazgos. La dirección del hospital negó la existencia de espacios inaccesibles o pasillos cerrados al público sin control. Sin embargo, planos internos obtenidos más tarde por la familia mostraban conexiones antiguas entre pabellones que ya no figuraban en los recorridos habituales. En abril de ese año, una paciente declaró haber visto a una mujer similar sentada sola durante horas en la sala de espera de traumatología, pero no pudo precisar la fecha ni el horario. La declaración no fue considerada concluyente. A los 3 meses, la causa pasó a una fiscalía especializada en personas desaparecidas. Se solicitó un nuevo peritaje de las grabaciones. En ese análisis, se detectó que una cámara del pasillo norte estuvo fuera de servicio durante 18 minutos esa mañana. El hospital afirmó que se trató de una falla técnica menor. No se pudo determinar si Laura pasó por ese sector. No hubo registros de salida por puertas de emergencia. Ningún guardia reportó incidentes. Con el paso del tiempo, la investigación perdió impulso. No se encontraron indicios de delito dentro del hospital, tampoco pruebas de que Laura hubiera salido sin ser vista. En 2016, la familia solicitó la reapertura del caso alegando negligencia institucional. El hospital reiteró que no tenía información adicional. Hasta hoy, la última imagen conocida de Laura Méndez es la de una mujer entrando sola a un hospital público, en pleno funcionamiento, rodeada de personal y pacientes, y desapareciendo sin dejar un solo registro de salida. 3. El menor que entró al estadio y nunca volvió a aparecer. El 17 de agosto de 2013, durante un partido de fútbol de alta convocatoria en el Estadio Monumental de Lima, un menor identificado como Diego Sebastián Rojas, de 13 años, ingresó al recinto acompañado por su tío materno y 2 primos mayores. Era un encuentro nocturno, con más de 60,000 asistentes, operativo policial reforzado y controles en todos los accesos. Diego vestía una camiseta blanca, gorra azul y llevaba una pequeña mochila con comida y una bandera.
Las cámaras exteriores registraron al grupo pasando por los torniquetes del acceso norte a las 18:54 horas. Esa es la última imagen confirmada del menor. Según la declaración del tío, una vez dentro del estadio se dirigieron hacia la tribuna popular, pero en medio del desplazamiento, entre escaleras y pasillos llenos, Diego se separó unos metros. El adulto asumió que el niño caminaba detrás. Al llegar a su sector, notó que no estaba. Regresó sobre sus pasos durante varios minutos, sin éxito. A las 19:20 avisó a un agente policial interno. El protocolo de búsqueda se activó de forma limitada para no interrumpir el evento. Personal de seguridad recorrió baños, pasillos y accesos cercanos. No se encontró al menor. El partido comenzó según lo previsto. Las autoridades indicaron que en caso de haberse perdido, el niño aparecería en los puestos de información. Nunca ocurrió. Al finalizar el evento, se cerraron las puertas y se realizó una revisión general del estadio. No hubo resultados. La denuncia formal por desaparición fue presentada esa misma noche. Las cámaras internas del estadio cubrían tribunas, pasillos principales y accesos a zonas restringidas. Al revisar las grabaciones, se confirmó que Diego no llegó a la tribuna asignada ni fue visto saliendo por ninguna de las puertas habilitadas. Tampoco apareció en cámaras exteriores posteriores al ingreso. No hubo registros de incidentes, peleas ni evacuaciones que pudieran explicar una confusión. Ningún vendedor ambulante ni espectador declaró haberlo visto solo. El estadio contaba con áreas técnicas, depósitos y corredores de servicio utilizados por personal autorizado. Esas zonas fueron inspeccionadas al día siguiente. No se hallaron pertenencias ni señales de forcejeo. La mochila del menor nunca fue localizada. La policía descartó rápidamente un accidente dentro del estadio. No se reportaron caídas desde gradas ni atenciones médicas de emergencia compatibles con un menor. Los hospitales cercanos no recibieron pacientes con sus características. El teléfono familiar de Diego no existía. No tenía redes sociales ni contactos fuera de su entorno escolar. Sus profesores lo describieron como un niño tranquilo, sin conflictos ni conductas de riesgo. La familia insistió en que Diego no se habría ido con un desconocido voluntariamente. Días después, surgió el testimonio de un acomodador que aseguró haber visto a un niño similar acompañado por un adulto hacia una escalera lateral que conducía a un anillo interno poco transitado. El testigo no pudo identificar al adulto ni precisar la hora. Esa escalera tenía una cámara que, según el informe técnico, presentó una falla intermitente esa noche. No se logró recuperar imagen útil. La fiscalía consideró la declaración como no concluyente. Durante semanas, se revisaron grabaciones una y otra vez. El trayecto entre el acceso norte y la tribuna incluía múltiples bifurcaciones. En ninguna se registró claramente al menor solo. La hipótesis de una salida no autorizada fue descartada oficialmente, ya que todas las puertas de emergencia permanecieron selladas durante el partido. Sin embargo, un informe interno señaló que una de las puertas de servicio fue abierta brevemente para el ingreso de proveedores, sin control individualizado de personas. No se pudo establecer si Diego estuvo cerca de ese punto. La empresa administradora del estadio negó irregularidades. El caso generó atención mediática durante meses. Se realizaron rastrillajes en zonas aledañas y se difundió la imagen del menor. No hubo avistamientos confiables. Con el tiempo, la investigación se fue enfriando. No se encontraron responsables ni pistas sólidas. En 2017, la causa fue reclasificada como desaparición en contexto indeterminado. Hasta hoy, nadie pudo explicar cómo un niño ingresó a un estadio lleno, vigilado, con controles y cámaras, y desapareció sin dejar un solo registro de salida ni una pista verificable. 4. El trabajador que ingresó a la fábrica en turno nocturno y nunca salió. El 22 de septiembre de 2015, a las 22:03, Héctor Manuel Salinas, de 38 años, ingresó a la planta metalúrgica Aceros del Norte, ubicada en el corredor industrial de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, para cubrir su turno nocturno habitual. El acceso quedó registrado en el sistema biométrico de la empresa, que marcó su entrada con huella digital y tarjeta magnética. Las cámaras del portón principal lo captaron caminando hacia el área de vestidores con su casco bajo el brazo y una lonchera metálica. Héctor trabajaba allí desde hacía 11 años como operador de maquinaria pesada. No tenía sanciones, ni ausencias recientes, ni conflictos laborales conocidos. Esa noche, según el registro interno, era uno de los 7 empleados asignados al turno.
A las 22:30, el supervisor realizó el pase de lista verbal. Héctor respondió presente. Fue la última confirmación directa de su existencia dentro de la planta. A partir de ese momento, no volvió a ser visto por ningún compañero. La fábrica operaba con normalidad, con ruido constante de prensas, hornos y bandas transportadoras. A las 2 de la madrugada, durante una ronda de seguridad, el supervisor notó que la estación asignada a Héctor estaba vacía. Pensó que se encontraba en el baño o apoyando en otra línea. No activó ninguna alerta. A las 6:05, al finalizar el turno, 6 trabajadores registraron su salida. Héctor no lo hizo. Su tarjeta no marcó salida. Las cámaras del portón no lo mostraron abandonando el predio. Su automóvil seguía estacionado en el lugar asignado. La lonchera no fue encontrada en los comedores ni en los lockers. Al revisar el vestidor, su casillero estaba cerrado, con sus pertenencias intactas. La empresa notificó a la familia esa misma mañana. La esposa acudió a la planta y confirmó que Héctor no había regresado a casa. La policía estatal abrió una investigación por desaparición. Se revisaron las grabaciones internas. Las cámaras cubrían accesos, pasillos principales y zonas críticas de producción, pero no todos los espacios. En varios sectores, las imágenes eran de baja calidad por vapor y polvo metálico. En ninguna se observó a Héctor después de las 22:30. No hubo registros de accidentes, paradas de emergencia ni reportes médicos esa noche. Ningún trabajador declaró haber escuchado gritos, discusiones o pedidos de ayuda. Los hornos y prensas fueron inspeccionados al día siguiente, con la presencia de peritos. No se hallaron restos humanos ni señales de un accidente fatal. La empresa aseguró que era imposible que un cuerpo pasara desapercibido en los procesos productivos sin activar sensores o causar una falla. Sin embargo, un informe técnico interno reconocía que algunas áreas antiguas de la planta no contaban con sensores actualizados, entre ellas un túnel de transporte subterráneo en desuso parcial utilizado para cableado y mantenimiento. Ese túnel no estaba cubierto por cámaras. Fue revisado superficialmente 2 días después, sin resultados. La fiscalía interrogó a los compañeros de turno. Uno de ellos recordó haber visto a Héctor caminando hacia el sector de hornos alrededor de la medianoche, aparentemente siguiendo una orden por radio. El registro de comunicaciones no conservaba grabaciones de esa franja horaria. El supervisor negó haberle dado instrucciones fuera de rutina. La radio asignada a Héctor no fue localizada. Días después, un guardia de seguridad declaró que una de las puertas laterales de carga estuvo abierta durante aproximadamente 15 minutos por una maniobra de proveedores externos. No se registraron personas saliendo a pie por ese punto. La cámara correspondiente presentaba una falla intermitente esa noche. La empresa sostuvo que nadie podía abandonar la planta sin pasar por el control principal. No se encontraron huellas, rastros de lucha ni señales de arrastre. El caso comenzó a generar tensión entre la familia y la empresa. La esposa denunció irregularidades en la investigación interna y acusó a la compañía de minimizar el hecho para evitar responsabilidades. La empresa respondió que colaboraba plenamente con las autoridades. Con el paso de las semanas no surgieron pistas. Héctor no utilizó cuentas bancarias, no realizó llamadas y no fue visto en hospitales ni retenes. Su desaparición fue clasificada como ocurrida en contexto laboral, sin indicios claros de delito. En 2018, un ex empleado declaró ante un medio local que en turnos nocturnos anteriores se habían producido accidentes menores no reportados, pero no aportó pruebas concretas. La fiscalía no reabrió líneas de investigación. Hasta hoy, el ingreso de Héctor Salinas a la fábrica está documentado con precisión. Su salida nunca fue registrada. En una planta industrial vigilada, ruidosa y en funcionamiento constante, un trabajador desapareció durante su turno sin dejar una sola evidencia concluyente de lo ocurrido. 5. El pasajero que descendió del autobús en una terminal cerrada y desapareció. La madrugada del 9 de febrero de 2016, a las 2:37 horas, un autobús de larga distancia de la empresa Ruta del Pacífico arribó a la terminal central de autobuses de San Pedro Sula, Honduras, fuera del horario habitual de operaciones. La terminal permanecía oficialmente cerrada entre la 1 y las 4 de la mañana, con accesos restringidos, personal mínimo de seguridad y la mayoría de los locales sin actividad. El autobús provenía de Ciudad de Guatemala y transportaba a 22 pasajeros. Según la lista de abordaje, uno de ellos era Manuel Esteban Fuentes,
de 47 años, comerciante independiente, quien había comprado un boleto hasta San Pedro Sula con llegada programada para la mañana siguiente. Por razones operativas nunca aclaradas del todo, la unidad ingresó antes de tiempo a la terminal cerrada. Las cámaras exteriores registraron el ingreso del autobús por el portón sur. A las 2:41, las cámaras internas captaron a Manuel descendiendo con una mochila negra y una bolsa pequeña de plástico. Vestía camisa clara, pantalón oscuro y gorra. Caminó unos metros por el andén vacío, miró a su alrededor y se dirigió hacia el pasillo central que conectaba con la zona de espera. No volvió a aparecer en ninguna otra grabación. El conductor declaró más tarde que Manuel solicitó bajar en ese punto, alegando que tenía un contacto esperándolo afuera. El chofer afirmó haberle advertido que la terminal estaba cerrada. Manuel insistió y descendió por su cuenta. El personal de seguridad de turno era reducido a 2 vigilantes. Ninguno reportó haber visto al pasajero salir por las puertas principales. Las salidas estaban cerradas con rejas metálicas y solo una puerta lateral permanecía habilitada para personal autorizado. Esa puerta tenía cámara, pero el registro de esa noche presentaba un archivo corrupto entre las 2:30 y las 3. Al amanecer, cuando la terminal reanudó operaciones, no había rastro de Manuel. No se encontró su mochila ni la bolsa que llevaba. Su teléfono celular dejó de emitir señal a las 2:45, según el informe de la compañía telefónica. No volvió a activarse. La familia denunció la desaparición ese mismo día. Manuel viajaba solo y no había informado a nadie que lo esperaría en la terminal. No tenía antecedentes penales ni conflictos conocidos, viajaba con frecuencia por trabajo y conocía bien los horarios. La policía revisó las cámaras de los alrededores de la terminal. No apareció caminando por las calles cercanas. No abordó taxis registrados ni transporte informal. No hubo llamadas posteriores ni movimientos bancarios. En el autobús, su asiento estaba limpio, sin objetos olvidados. Ningún pasajero declaró haber notado algo extraño durante el descenso. Algunos afirmaron que Manuel parecía apurado, pero tranquilo. La empresa de transporte sostuvo que el descenso fue autorizado por protocolo flexible para llegadas anticipadas, aunque ese punto fue cuestionado por la fiscalía. El gerente de la terminal declaró que nadie debería haber bajado en ese horario. Durante la investigación, surgieron inconsistencias en los horarios. El registro del portón sur indicaba que el autobús ingresó a las 2:34, no a las 2:37. 3 minutos no explicados. El conductor no pudo aclarar esa diferencia. Además, uno de los vigilantes admitió que abandonó su puesto por algunos minutos para realizar una ronda externa. No recordó haber visto a Manuel. Las áreas internas fueron revisadas, incluyendo baños, oficinas cerradas y depósitos. No se hallaron rastros. Un informe posterior indicó que la terminal contaba con antiguos accesos de servicios sellados, pero no todos estaban correctamente inventariados. Uno de ellos conectaba con una zona de carga exterior poco iluminada. No había cámaras operativas en ese tramo. La policía inspeccionó el lugar días después, sin resultados. En abril de 2016, un taxista declaró haber recogido a un hombre similar cerca de la terminal esa madrugada, pero no pudo confirmar identidad ni destino. La declaración fue considerada imprecisa. Con el paso de los meses, la investigación se estancó. No hubo llamadas de rescate ni indicios de secuestro. Tampoco pruebas de un accidente. La empresa de transporte fue multada administrativamente por permitir el descenso en horario no autorizado, pero negó responsabilidad directa. En 2019, la familia solicitó una revisión del caso, alegando fallas en la cadena de custodia de las grabaciones. La fiscalía respondió que no había nuevos elementos. Hasta hoy, la última imagen de Manuel Esteban Fuentes es la de un hombre bajando de un autobús en una terminal cerrada, caminando hacia un pasillo vacío y desapareciendo en un espacio que, en teoría, no tenía salida. 6. El turista visto por última vez en el aeropuerto y sin registros migratorios posteriores. El 28 de junio de 2014, a las 16:18, un ciudadano español identificado como Javier Molina Ortega, de 41 años, fue captado por las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, ingresando al área de llegadas internacionales procedente de Madrid. Vestía camisa azul, pantalón claro, y llevaba una maleta con ruedas y una mochila pequeña. Había llegado al país con una visa de turista válida por 90 días y un itinerario que incluía visitas a Cusco y Arequipa. Según los registros de la aerolínea, Javier abordó el vuelo sin inconvenientes y descendió del avión junto al resto de los pasajeros.
Su pasaporte fue escaneado al momento del desembarque, pero nunca quedó constancia de un sellado migratorio de ingreso. Las autoridades migratorias sostuvieron inicialmente que se trató de un error administrativo menor. Sin embargo, al revisar el sistema, no existía ningún registro posterior que indicara que Javier hubiera ingresado formalmente al país, ni que hubiera salido por ningún otro aeropuerto o frontera terrestre. Las cámaras lo mostraron avanzando por el pasillo de Mimanotententium, arribos, deteniéndose brevemente frente a un panel informativo y caminando hacia la zona de control migratorio. A partir de ese punto, no volvió a aparecer en ninguna grabación pública del aeropuerto. No fue visto en los mostradores de migraciones, ni en el área de equipaje, ni en las salidas. Su maleta nunca fue retirada de la cinta transportadora y fue enviada al depósito de objetos no reclamados. Javier no se hospedó en ningún hotel, no utilizó tarjetas bancarias y no realizó llamadas telefónicas desde su llegada. Su familia en España comenzó a preocuparse tras varios días sin contacto. El 3 de julio presentaron una denuncia por desaparición ante la policía española que dio aviso a las autoridades peruanas. Migraciones inició una revisión interna. El sistema electrónico no mostraba fallas ese día. Ningún otro pasajero del vuelo presentó problemas similares. Los agentes de turno declararon no recordar a Javier. El aeropuerto contaba con más de 100 cámaras operativas, pero algunas zonas tenían ángulos muertos temporales debido a remodelaciones. Una de esas áreas correspondía a un pasillo secundario que conectaba con oficinas administrativas y accesos de servicio. Según el informe oficial, ese pasillo no estaba destinado a pasajeros. Sin embargo, las puertas no siempre permanecían cerradas. La policía aeroportuaria revisó esas áreas días después, sin encontrar pertenencias ni señales de ingreso forzado. No hubo reportes de detenciones, incidentes médicos ni intervenciones de seguridad ese día. En agosto de 2014, un empleado de limpieza declaró haber visto a un hombre similar sentado durante horas cerca de una puerta señalizada como restringida, aparentemente esperando. No pudo confirmar la fecha exacta. La declaración no fue considerada concluyente. La investigación se amplió a consulados, hospitales y morgues. No hubo coincidencias. Javier no figuraba en registros de alquiler de autos, transporte turístico ni excursiones. Su pasaporte no fue utilizado en ningún otro país. En 2016, una auditoría interna reveló que durante ese periodo existieron inconsistencias en el traspaso de datos entre el sistema de la aerolínea y migraciones en casos puntuales, pero no se identificaron nombres concretos. La hipótesis de que Javier hubiera salido del aeropuerto por una vía no controlada fue oficialmente descartada. Todas las salidas estaban vigiladas. No obstante, un informe confidencial mencionaba accesos de emergencia utilizados por personal externo que no siempre quedaban registrados digitalmente. La Fiscalía no encontró pruebas de delito. El caso fue clasificado como desaparición sin causa determinada. A día de hoy, la única evidencia verificable es que Javier Molina Ortega llegó a un aeropuerto internacional, fue visto caminando hacia el control migratorio y nunca quedó constancia de que hubiera entrado o salido del país. En un sistema diseñado para registrar cada movimiento, su rastro se interrumpió de forma definitiva. Gracias por permanecer hasta el final, porque en cada historia incompleta queda la sensación de que la verdad se esconde entre silencios, sombras y tiempo, esperando que alguien recuerde que los misterios no desaparecen, solo aprenden a ocultarse.